Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, ambición y giros inesperados, un mundo donde el amor y el poder chocan constantemente. Sí, hoy vamos a hablar de las telenovelas turcas, esas joyas televisivas que han conquistado corazones en todo el mundo, y en especial en el mundo hispanohablante. Prepárense porque les voy a presentar algunas series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Series que los van a mantener al borde del asiento, que los van a hacer suspirar y que, créanme, los van a dejar pensando mucho después de que termine el episodio. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y sumergiéndose en culturas diferentes a través de la pantalla, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a las telenovelas. Empecemos con una serie que causó furor y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que en mi opinión, merece ser mencionada sí o sí, Amor Prohibido, o Aşk Memnu en su idioma original. Esta serie es un clásico moderno. Imaginen una mansión lujosa en Estambul, una familia rica y poderosa, y una joven hermosa atrapada en un matrimonio infeliz. La trama gira en torno a Biter, una mujer bellísima que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Pero la chispa de la pasión se enciende cuando conoce a Belul, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan. El deseo prohibido entre Biter y Belul los consume poco a poco, llevándolos por un camino lleno de mentiras, engaños y consecuencias devastadoras. Amor Prohibido es una serie que explora los límites del amor, la obsesión y la traición. Las actuaciones son impecables, la ambientación es espectacular y el guión es simplemente brillante. Si aún no la han visto, corran a buscarla. No se arrepentirán. Prepárense para sufrir, para amar y para odiar a los personajes al mismo tiempo. Cambiando un poco de registro pero manteniendo la intensidad emocional, les quiero recomendar Sila. Esta serie nos transporta desde la moderna Estambul hasta el corazón del este de Turquía, donde las tradiciones ancestrales y las reglas sociales son mucho más estrictas. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y criada en Estambul. Un día, recibe la noticia de que su madre biológica está gravemente enferma y regresa a su pueblo natal. Allí, descubre que su familia la necesita para salvar a su hermano de una venganza de sangre. Para lograrlo, la obligan a casarse con Ağa Boran, el jefe de una poderosa tribu. Sila, una mujer moderna y educada, se ve atrapada en un mundo regido por leyes antiguas y costumbres opresivas. Tendrá que luchar por su libertad, por su amor y por cambiar las tradiciones que rigen la vida de las mujeres en esa región. Sila es una historia poderosa sobre el choque entre la modernidad y la tradición, sobre la lucha por la igualdad y sobre la fuerza del amor en las circunstancias más adversas. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la libertad y la necesidad de desafiar las normas sociales injustas. Ahora, si les gusta la intriga política y las luchas por el poder, entonces no se pueden perder El Sultán, o Muhteşem Yzyl en su idioma original. Esta serie épica nos transporta al siglo XVI, a la época del Imperio Otomano, durante el reinado del sultán Süleyman el Magnífico. La serie narra la vida del sultán, sus conquistas, sus alianzas políticas, pero también sus intrigas amorosas y sus luchas internas. La historia se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera más poderosa. Hürrem es una mujer ambiciosa, inteligente y astuta que no dudará en hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y consolidar su poder en el harén. El Sultán es una serie visualmente impresionante con un vestuario espectacular, una ambientación detallada y una banda sonora que te transporta directamente a la época otomana. Es una historia llena de drama, de romance, de traición y de luchas por el poder que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Además, es una excelente manera de aprender sobre la historia del Imperio Otomano de una forma entretenida y accesible. Siguiendo con las series de época, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul, que también se puede encontrar como Ertugrul. Esta serie es una precuela de El Sultán y narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay mientras luchan contra los enemigos que amenazan su supervivencia. Ertuğrul es un líder valiente, justo y sabio que lucha por la unidad y la independencia de su pueblo.
Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, de batallas épicas, de intrigas políticas y de valores como la lealtad, el honor y la justicia. Es una serie que te inspira y te hace reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la lucha por los ideales. Si les gustan las historias de héroes y las batallas épicas, esta serie es para ustedes. Prepárense para emocionarse, para sufrir y para celebrar las victorias de Ertuğrul y su tribu. Ahora, para un cambio un poco más contemporáneo, pero igual de emocionante, les quiero recomendar Kara Sevda o Endless Love. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y verdadero, pero se ve amenazado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal y Nihan se ven obligados a separarse y a seguir caminos diferentes, pero el destino los volverá a unir años después, cuando Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso hombre de negocios. Kara Sevda es una historia de amor trágica y apasionada, llena de obstáculos y de sacrificios. Es una serie que te hace creer en el poder del amor verdadero, pero también te muestra las dificultades que implica luchar contra las convenciones sociales y las fuerzas del destino. Las actuaciones son excelentes, la química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantiene enganchado hasta el último episodio. Prepárense para llorar, para suspirar y para preguntarse si el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos. Y finalmente, para cerrar esta lista de recomendaciones, les voy a hablar de Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, conoce a Selim, un abogado exitoso que lo ayuda a salir de la cárcel, y le ofrece una nueva vida en su lujosa casa de Alcoy. En Alcoy, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que vive en un mundo completamente diferente al suyo. A pesar de sus diferencias, Yaman y Mira se enamoran y deben superar los obstáculos que se interponen en su camino, como las diferencias sociales, los prejuicios y las intrigas de sus amigos y familiares. Medcezir es una serie juvenil, pero con un toque de drama y de romance que la hace irresistible. Es una serie que te engancha desde el principio y que te hace reflexionar sobre la importancia de la amistad, la familia y la lucha por los sueños. Además, la banda sonora es excelente y te transporta directamente a la costa turca. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones de telenovelas turcas. Como ven, hay opciones para todos los gustos, desde dramas históricos y épicos hasta historias de amor contemporáneas y llenas de intriga. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única, y que la ha convertido en un éxito en todo el mundo. Resumiendo, hoy exploramos el fascinante mundo de las telenovelas turcas, desde el amor prohibido en Estambul hasta las luchas por el poder en el Imperio Otomano, pasando por las tradiciones ancestrales del este de Turquía y los dramas juveniles en la costa turca. Les presenté algunas series que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles: Amor prohibido, Sila, El sultán Dirilis, Ertuğrul, Kara Sevda y Medcezir. Espero que alguna de ellas les haya llamado la atención y que se animen a verla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. ¿Cuáles me recomiendan ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos.